Doy la bienvenida a Ricardo Camacho, experto en seguridad. Bienvenido, Ricardo, por estar esta mañana con nosotros. Y bueno, con usted queremos hablar sobre esta cámara famosa encontrada en el despacho presidencial, que la Fiscalía extrañamente ya ha dado un veredicto sin ni siquiera arrancar una investigación. Ya dijo que la cámara estaba desconectada y que ahí no pasaba nada. Pero yo creo que detrás de esto hay mucho que investigar y mucho que analizar. No sé si usted coincide conmigo en que deberíamos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué hacía esa cámara en el 2010 o desde el 2010 allí, como se ha informado en un principio? Gracias, Janet. Muy buenos días. Un cordial saludo a los televidentes. Sí, pues el saldo que deja de encontrar una cámara en un despacho presidencial no es que se ha colocado una cámara en un centro comercial, es decir, es algo normal. Colocar una cámara en un despacho presidencial donde se toman las principales decisiones del país, económicas, políticas, sociales, yo creo que es bastante preocupante. Y yo creo que el presidente Moreno debería aprovechar el encuentro de esta cámara para mirar cómo están operando los sistemas de inteligencia en el país y dónde están sus lealtades. Eso también es muy importante. ¿Trabajan? Sí, yo creo que es importante mirar dónde están las lealtades de esos sistemas de inteligencia. Tengo que decirte que hay varias equivocaciones desde el punto de vista técnico, es decir, cuando hubo el traspaso entre el comandante entrante y saliente del Servicio de Protección Presidencial, siempre se entregan las consignas por escrito, es decir, hay un procedimiento que Fuerzas Armadas lo conoce muy bien, y entonces ahí se entrega la parte logística, la parte de recursos humanos y la parte tecnológica, y se tenía que haber entregado a las diferentes cámaras que existían, es decir, la de interna, la de externa, donde está el centro de mando, y a quién tiene acceso a esas cámaras, si solo el Servicio de Protección Presidencial o están conectadas a la Secretaría de Inteligencia o no. Esa información creo que no fue dada muy correctamente, y si la cámara del 2010 o 2009 estaba desconectada, pues había que informarla, porque no está colocada en un lugar donde es público, sino estaba colocada en el despacho del presidente de la República. Ahora han puesto en duda, y lo cual me parece gravísimo, se ha puesto en duda la palabra del presidente de la República y de su personal pues cercano. Pues el presidente informó que se dieron cuenta de que había esa cámara porque había un foco de calor en la pared. ¿Cómo puede ser posible que ya técnicamente, que usted también conoce cómo funcionan estas cámaras, haya habido este foco de calor y ahora digan que la cámara no funcionaba del 2010? Entonces, ¿estamos locos o qué? Claro, mire, Janet, si me permites leer un ratito. En el diario El Comercio, el día de ayer, dice: el presidente Moreno dijo que el dispositivo estaba activo y que el mismo servicio técnico, o al servicio técnico, que monitoreaba la cámara desde la administración de Correa, accedió a las oficinas antes que los peritos llegaran. Qué casualidad más extraña. Entonces, claro, apenas se dieron cuenta que les descubrieron la cámara, pues llegaron a ver qué pasaba y a desconectarla, me imagino. Pues claro, yo coincido con usted, Janet, en el sentido de que cuando hay una indagación previa o una indagación reservada, como se refiere aquí, el señor fiscal pues no se pronuncia. Hemos visto en el caso de Brecht que las noticias internacionales informan antes que el señor fiscal, pero como tenemos una indagación en el país, no se puede revelar ningún dato. Ayer el señor fiscal salió en la televisión a comunicar que se habían hecho ciertas pericias, todavía no estaba completo el examen de los peritos, y que la cámara era una cámara que no tenía audio sino solo video, pero claro, no nos da las características de la cámara, es decir, hay ciertas cámaras que graban hasta 120 horas sin estar conectada a la red, es decir, si tenía autonomía propia, que estaba desconectada a los cables y que le siguieron hasta el ático. Es decir, yo creo que el país tiene que repensar, y para el presidente Moreno yo creo que es una gran oportunidad el decir que hay ciertos puestos de la administración pública donde hay que tener gente profesional, pero también gente de confianza y saber dónde están sus lealtades. Y un poco también descubrir para qué estaba instalado este sistema de vigilancia dentro de la Presidencia de la República y si ese sistema está instalado en los otros despachos ministeriales y otras dependencias del Estado. ¿Y para qué? ¿Qué intuye usted? Es decir, es importante el saber por qué se destinó a colocar una cámara. No simplemente, es decir, tú puedes entender en el lobby o en la entrada al despacho presidencial, en el corredor de ingreso al despacho presidencial, me parece que eso es normal. Pero ya colocar una cámara dentro del despacho presidencial, me parece que por lo menos éticamente habría que analizar el tema. Es decir, vulnera muchos elementos. Y esto tenía que haber sido comunicado al presidente Moreno, es decir, señor presidente, existe una cámara que está desconectada,
Yo creo que romper una pared no creo que sea mayor costo para el Estado ecuatoriano, pero sí le da tranquilidad al gobernante. Y es decir, como existe una nueva política del presidente Moreno de diálogo, de transparencia, hay ese sentimiento, no sé si tú lo sientes, Janet, de los ecuatorianos que cuando uno habla por teléfono dicen, no hablarás mucho porque puede ser que mi teléfono esté pinchado. Y ese sentimiento se ha venido generalizando en muchos ecuatorianos, lo que no existía antes. Es decir, claro, yo creo que ese tema también hay que ponerlo en discusión. Es decir, tenemos una Secretaría de Inteligencia que dirige todo el sistema nacional. Es decir, todos los organismos de inteligencia de Fuerzas Armadas, Policía, etcétera, están subordinados a este sistema de inteligencia, que tiene un presupuesto de 43 millones. Ahora que estamos en época de austeridad, etcétera, habría que analizar cuáles son los trabajos que realiza la Secretaría Nacional de Inteligencia y mejorarlos y perfeccionarlos y reducir costos, de ser el caso. A ver, digamos que un Estado o que un gobierno tenga un sistema de inteligencia que esté dirigido a, por ejemplo, cuidar la seguridad del Estado, o prever la seguridad del Estado, prever la seguridad de la población, prevenir cualquier acción terrorista, por ejemplo, o combatir a la delincuencia organizada que puede estar conectándose a través de teléfonos celulares o vía digital, pues digamos que eso es algo aceptable. Correcto, claro. Pero lo que se ha develado es que lo que formó y lo que creó el gobierno de Rafael Correa es una policía política que estaba encargada de vigilar a todo aquel que se atreva a cuestionar al poder del Estado, a todo aquel que esté en la oposición o que puede estar haciendo un trabajo que consideraban de alguna manera peligroso para ellos como gobernantes. ¿Eso es normal? ¿Eso ocurre en el resto de países? Bueno, no es normal, es decir, la Secretaría Nacional de Inteligencia, como se llame en el resto de países, la Dirección de Inteligencia, tiene su obligación, es la de proteger los intereses del Estado. Hoy en día tú te preguntas, Janet, dices, ¿cuál es la principal amenaza que tiene el Ecuador? Antes de la paz teníamos el problema con el Perú y todos, digamos, los conceptos estaban dirigidos hacia un posible conflicto con el Perú, y decir inteligencia contra inteligencia. Una vez que se firmó el acuerdo de paz, el Ecuador tiene sus límites arreglados con todos los países. ¿Y cuál es la principal amenaza que tiene el país? Es el crimen organizado, el narcotráfico, la incursión, etcétera. Y entonces, la Secretaría de Inteligencia con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen que estar vigilantes sobre ese tema. Ahora, lo que tú comentas es bastante complicado y grave, es decir, haber creado un sistema que persigue, en otras palabras, a los ciudadanos que no concuerdan con el pensamiento del gobierno no es algo democrático ni está justificado. Hay que recordar a la ciudadanía que para interceptar un teléfono o pinchar un teléfono, como se dice vulgarmente, se necesita orden de juez competente, y eso sería gravísimo. Por eso yo creo que es una gran oportunidad del presidente Lenín Moreno, mi querida Janet, al encontrar esta Cámara, que también vulnera el sistema de inteligencia ecuatoriano, porque no es que la camarita ya estaba apagada, supuestamente, aunque la pared estaba caliente y el Servicio de Protección Presidencial del presidente se da cuenta. ¿Y por qué no se notificó a tiempo? Es decir, si hay una cámara que está en la pared apagada desde el 2010 y que no tiene ningún sentido según la Fiscalía porque no sirve para nada. Bueno, si no sirve para nada, ¿por qué no se informó en el traspaso de los comandantes del Servicio de Protección Presidencial? Si era algo tan simple. Claro, hay alguien que tiene que rendir cuentas y esperamos que lo haga no solamente al presidente de la República en primera instancia, sino al país en general. El diario Expreso publica hoy una investigación en donde revela documentos fechados, leo textualmente, entre el 2010 y el 2014, en donde revelan que la policía política de la CNAIN espía a políticos de oposición y hasta gente del gobierno, empresarios, periodistas, gremios de abogados, incluso tuiteros. Espía a movimientos sociales, agrupaciones de ecologistas y organizaciones indígenas legalmente constituidas. Y mi pregunta es, ¿la CNAIN sigue ahí? ¿Sigue haciendo esto? Que lo que hace es utilizar fondos del Estado, dice la investigación del Expreso, para controlar ciudadanos que cumplen actividades legítimas y dispone de esa información al servicio de movimiento político del gobierno. De ser cierta esa investigación, y no tengo por qué poner en duda la investigación del diario Expreso, me parecería gravísimo. Imagínate, destinar 43 millones de dólares tuvo el presupuesto del 2016 de la CNAIN. Es decir, la CNAIN está para proteger a los ciudadanos ecuatorianos y proteger la seguridad del Estado. Ese es su objetivo principal, no perseguir a las personas que piensan distinto a ello. Por eso yo creo que se le abre una gran oportunidad al presidente Moreno. Es decir,
Fue molestoso para el presidente Moreno no haber sido informado de una cámara en su despacho. Eso me parece gravísimo ya. Segundo, me parece gravísimo que en el traspaso de los comandantes del Servicio de Protección Presidencial no se haya hecho constar la cámara. Y tercero, esta denuncia de Expreso yo creo que tiene que ser investigada. Y creo que la Secretaría de Inteligencia tiene que actualizarse a los procesos actuales, es decir, tenemos un presidente democrático, un presidente que cree en el diálogo, un presidente que no cree en la persecución a las personas, y yo creo que es hora de hacer una auditoría a la Secretaría de Inteligencia y adaptarse al régimen del presidente Moreno. Porque mira, uno puede tener la mejor tecnología del mundo, puede hacer el mejor barrido electrónico, puede tener el mejor equipo, pero si no existe la confianza y se pierde la confianza, eso es mucho más grave, mi querida Janet. Hay que verificar dónde están las lealtades y las confianzas en este gobierno. Y eso creo que es una importante lección para el presidente Moreno, mi querida Janet. Claro que sí, hay que preguntarle pues al señor Romy Vallejo, que ayer salió muy orondo a decir que no tiene absolutamente nada que ver con la cámara instalada en el despacho presidencial, pero pues tiene absolutamente todo que ver con el destino de estos 43 millones de dólares y sobre todo con estas nefastas actividades de estar vigilando ciudadanos, políticos de oposición, gremios, empresarios, periodistas, organizaciones sociales que estaban, como ya lo dijimos hace un momento y está señalado en Diario El Expreso, desarrollando actividades absolutamente legales y legítimas. Más bien, él, desde la SENAÍN, se ha dedicado a hacer actividades que no están respaldadas por absolutamente ninguna ley. ¿O cómo estarían respaldadas estas actividades? En absoluto, no están respaldadas por ninguna ley. Si la seguridad del Estado permite que la Secretaría Nacional de Inteligencia intervenga teléfonos, haga barridos electrónicos, coloque micrófonos, etcétera, de acuerdo a una disposición, un pedido de fiscal y una autorización de juez competente. Es decir, tú recuerdas, Janet, que en América Latina muchos expresidentes y ministros de gobierno del interior han ido a parar a la cárcel por el tema de interceptación telefónica. Tenemos los casos de Colombia. Es decir, yo creo que es el momento adecuado para hacer una buena auditoría a la Secretaría Nacional de Inteligencia y ver si se ha hecho en el marco de la ley los procesos que le corresponde a la Secretaría de Inteligencia para proteger al Estado ecuatoriano. O sea, la Secretaría de Inteligencia se debe al Ecuador, no a un movimiento político ni a un pensamiento. En el 2014 se conoció de la investigación de un grupo internacional de seguridad informática que se llama Kaspersky y que dio a conocer que en el Ecuador se había adquirido, que el gobierno ecuatoriano había adquirido a la empresa italiana Hacking Team un sistema de vigilancia, digamos, de espionaje llamado Galileo. En ese momento nadie le dio importancia a esto, pero yo creo que esto vuelve a tomar vigencia e importancia, porque ese informe reveló, por ejemplo, que los investigadores hicieron seguimiento a más de 350 servidores de comando y control de Galileo, ubicados en más de 40 países. En la mayoría de naciones encontraron 1 o 2 servidores, pero se sorprendieron al descubrir 64 servidores en los Estados Unidos, 49 en Kazajistán, 35 servidores en el Ecuador y 32 servidores en el Reino Unido. O sea, en la mayoría de países 1 o 2 servidores y en el Ecuador 35 servidores, la mitad de lo que está usando los Estados Unidos, que al parecer también tiene otro sistema de espionaje y vigilancia gigantesco, pero habría que saber bajo qué condiciones. ¿Qué le dice esto? ¿No hay que también investigar esto que se tapó en su momento sobre las actividades de Hacking Team en el Ecuador y Galileo, el espía, que fue como titulé este artículo escrito en el diario Hoy? Sí, lo recuerdo muy bien, Janet. El tema del software Galileo pues es un sistema muy avanzado para hacer espionaje y a las personas. Es decir, yo creo que el Estado tiene todo el derecho a adquirir la tecnología. Yo, de lo que conozco, el Ecuador tiene la tecnología necesaria para hacer los suficientes pinchazos telefónicos, intervenciones, colocaciones de cámaras, etcétera. Tecnología no le falta al Ecuador. Le sobra al Ecuador tecnología para hacer espionaje a las personas, pero en el marco de la ley. Eso es lo que hay que tener muy claro, mi querida Janet. El Ecuador puede contar con esos equipos para enfrentar al crimen organizado, que es la principal amenaza, al narcotráfico y cualquier otra persona que quiera atentar contra la seguridad del Estado. Pero una persona que piense diferente, que critique al gobierno, no significa que sea un enemigo del Estado. Ahí está la equivocación. Por eso creo que al vivir una nueva época con el presidente Moreno, tenemos o tiene que realizar una auditoría exacta a la Secretaría Nacional de Inteligencia y ver si esas lealtades
corresponden a las lealtades de la administración del presidente Moreno. Y también ver los resultados de estas disque investigaciones que han hecho, porque por ejemplo aquí también el Diario Expreso dice que hay documentos que develan la supuesta vigilancia que hicieron a los periodistas de Teleamazonas, que supuestamente tenían algo que ver con la revuelta del 30S y que hasta el momento no han podido descubrir absolutamente nada. Es decir, destinaron esos recursos a perseguir, a chantajear, a presionar a periodistas en este caso, sin que tengan en la realidad nada que ver con los hechos, y lo sabían, y sin embargo siguieron desarrollando estas actividades para lo cual estaban usando dineros del Estado. Ricardo, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un tema que hay que seguirle de cerca y pues esperamos poder tenerlo nuevamente a medida que se conozcan las novedades. Si tú no tienes lealtades y confianzas en sistemas tan importantes como es el servicio de inteligencia, pues es bien complicado para un país, para un gobernante. Así es. Muchísimas gracias, Ricardo. Vamos